Dios me los bendiga, hermanos. Feliz sábado. Bienvenidos a la casa del Señor. Me siento alegre por estar aquí nuevamente. El sábado estuve con ustedes aquí. Veo de que hay más hermanos. Ayer, el sábado pasado no los pude ver. Hoy sí los estoy viendo. Ahí está el hermano. Dios les bendiga. Vamos a aprovechar al máximo esta mañana de sábado. Así que les traigo un estudio profundo de la palabra de Dios. Vamos a aprovechar la escuela sabática para hablar de un estudio profundo sobre la ley de Dios. Y en el sermón del culto divino vamos a hablar acerca de una profecía apocalíptica que encontramos en Daniel 12:4, que como adventistas necesitamos conocer perfectamente. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él guíe en el estudio de esta palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirlos estar reunidos como tu pueblo para poder estudiar tu santa palabra. Tu palabra dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Rogamos a ese mismo Espíritu para que nos alumbre el entendimiento, que podamos interpretar correctamente tu palabra y que esa palabra pueda quedar sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar. Quiero decirles, hermanos, que se concentren. Esta es una clase teológica que vamos a tener, una clase profunda. Concéntrense y lean conmigo la Biblia, porque puede ser de que yo les venga a mentir. Por eso es que yo quiero mejor que lean el texto bíblico para ver si lo que dice el hermano Rafael es cierto o no. Según la Biblia, hermanos, todas las escrituras son inspiradas por Dios, dice el apóstol Pedro. Esa palabra inspirar significa soplar. Dios sopló el entendimiento de los profetas para que los profetas escribieran con sus propias palabras el mensaje que Dios transmitía en la mente del profeta. Dios no inspiró palabras, Dios inspiró la mente del profeta para que el profeta hiciera uso de sus propias palabras y así escribir lo que Dios le dictaba en su mente. ¿Me estoy dando a entender? Toda escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo. Pero dice Pedro también, dice que los santos hombres de Dios fueron ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Todas las escrituras son inspiración del Espíritu Santo. O sea, que la Biblia tiene doble autoría. Es Dios y también el profeta. Dios sopla la mente del profeta y el profeta ¿qué? Escribe con sus propias palabras, de acuerdo a la cultura y el idioma en que él vivía. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo yo esto, hermanos? Solamente hay algo que no fue escrito por ningún profeta, sino que fue escrito directamente por Dios. ¿Qué es? Los 10 mandamientos. Noten lo que dice Éxodo 31:18. Y dijo a Moisés, esto está hablando Dios a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, ¿y qué es lo que le dio? 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Vamos a ver en este estudio qué significa el dedo de Dios. Aquí dice que Dios escribió esa ley en 2 tablas de piedra. Pero ¿por qué no en 4 tablas o en 3, sino que escogió 2 tablas de piedra? Eso también tiene su significado. 2 tablas de piedra. Y esas tablas eran de zafiro, se pueden comprobar con la Biblia, que eran piedras de zafiro. Ahora, es interesante, hermanos, que en varias partes de la Biblia se repite este principio.
que Dios escribió las 10 palabras o los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. No fue Moisés, no fue ningún hombre, fue directamente ¿quién? Dios con su dedo. Noten lo que dice Éxodo 32, 15 al 16. Dice lo siguiente: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano 3 tablas. ¿Qué dice? 2 tablas del testimonio. Noten cómo se le llama: tablas del testimonio. Las tablas eran escritas por ambos lados. ¿Saben qué significa la palabra ambos lados? O sea, de frente y por detrás. ¿Y saben por qué es que se escribieron los 10 mandamientos 2 veces? Enfrente de las tablas y atrás de las tablas, significa a ambos lados. ¿Saben por qué, hermano? Porque según culturas muy antiguas, como por ejemplo la Ugariti, son culturas muertas que ya no existen, que datan desde miles de años. Cuando se hacía un pacto o cuando se firmaba un pacto, ese pacto se hacía en arcillas de barro. Y cuando el barro estaba fresco, el rey que firmaba el pacto con el rey vasallo o con otro rey, ese sello se ponía en medio del pacto y de alguna manera quedaba borroso. Por eso se repetía al otro lado. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Captan el mensaje? Aquí dice que las tablas de la ley estaban escritas en ambos lados. Del uno al otro lado estaban escritos. Y las tablas eran obra de Moisés. ¿Qué dice? Hermanos, ¿están aquí? ¿Me están siguiendo, hermanos, lo que estamos estudiando? ¿Están buscando la cita bíblica? ¿Qué dice el texto? Y las tablas eran, ¿qué dice? Escritura de Dios grabada en las tablas. Aquí se dice que las escrituras eran escritura de Dios. Dios las escribió. Ahora, es interesante, hermanos, que fueron 2 tablas. Pero ¿por qué 2 tablas y no 3 o 4? Sino que fueron 2 tablas. ¿Saben por qué, hermanos? La obediencia hacia la ley de Dios tiene que ver con una relación vertical hacia Dios, del hombre hacia Dios, y una horizontal del hombre hacia su prójimo. En la primera tabla encontramos 4 mandamientos. Se insinúa eso en la Biblia, de que eran 4 mandamientos que estaban en la primera tabla. Esa es mi relación hacia Dios, mi relación hacia Dios. En la segunda tabla encontramos 6 mandamientos que tienen que ver con amor al prójimo. Es una relación horizontal que debe demostrar el ser humano hacia sus semejantes. Por eso es que la ley estaba dividida en 2 grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Porque la primera tabla tiene que ver con el amor hacia Dios y la segunda tabla tiene que ver con amor hacia mi prójimo. Por eso es que eran 2 tablas, una relación vertical y una relación horizontal. 2 tablas. Ahora, es interesante, hermanos, de que en la Biblia tenemos aparentes discrepancias, aparentes contradicciones, que si nosotros no estudiamos a profundidad la Biblia, podemos equivocarnos y enseñar errores. Acabamos de ver de que Dios escribió esos 10 palabras en 2 tablas de piedra. Pero ahora vamos a ver un versículo aparentemente contradictorio, que da a entender como que si Moisés escribió
esa ley en 2 tablas de piedra. Noten lo que dice Éxodo 34, 27. Éxodo 34, 27. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras. ¿Cómo? Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Algunos protestantes y católicos enseñan de que los 10 mandamientos no fueron escritos por Dios mismo con su dedo, sino que fue Moisés, dicen ellos, y usan esta cita. ¿Notaron cómo dice la cita? Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces, ¿quién escribió los 10 mandamientos? ¿Dios o Moisés? Y aquí este texto, ¿qué es lo que hacemos? Porque lo que estamos haciendo en esta clase es estudiar la Biblia. Aquí no venimos a contar chistes ni a contar cuentos. Venimos a estudiar la Biblia a profundidad. Si usted no estudia, hermano, la Biblia, va a ser arrastrado tarde o temprano por errores. Y cuando le citen este versículo, se va a quedar mudo. He visto adventistas de que otros protestantes les quitan la Biblia y con la misma Biblia les pegan en la cara a los hermanos, porque no estudian. La iglesia adventista son pocos los hermanos que están estudiando. Ahora, ¿cómo explicamos este versículo? Aparentemente aquí dice que Dios le dijo a Moisés que escribiera esas palabras. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer cuando vemos una aparente contradicción en la Biblia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay un principio teológico que significa o que se enseña de que la Biblia se explica sola o se interpreta sola. ¿Qué significa eso? Que a la hora de estudiar un texto bíblico tenemos que ver nosotros el contexto. ¿Qué es el contexto? Es lo que está antes y después del texto. Es todo lo que gira alrededor de un hecho o evento. Ese es el contexto. Por ejemplo, cuando llevan preso a alguien, ¿qué es lo que hace un abogado para defender el caso? Y el juez. Hacen una investigación, ¿qué? De todo lo que gira alrededor del hecho para llegar al caso. Eso se llama contexto. Buscar información, toda la información que gira alrededor del versículo. Eso se llama contexto. Porque un texto sin su contexto es un pretexto. Tengamos cuidado con versículos sacados fuera de contexto. Estas palabras que Dios le dijo a Moisés que escribiera, no eran los 10 mandamientos, sino que era lo que está desde el versículo 10 al 26, si nosotros leemos el contexto. ¿De qué hablan estos versículos desde el 10 al 26 de Éxodo 34? Ahí Dios le está dando a Moisés instrucciones contra la idolatría, sobre las fiestas anuales o santas convocaciones. O sea, lo que iba a escribir Moisés no eran los 10 mandamientos, sino que las instrucciones dadas en los versículos 10 al 26. ¿Por qué razón lo decimos? Porque en el versículo 1 al 2 de Deuteronomio 34, que es el capítulo que estamos estudiando, noten cómo dice de Éxodo 34, 1 y 2. Y Jehová dijo a Moisés, noten que es el mismo versículo, el mismo capítulo. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré. Noten la palabra escribiré, no dice escribe. ¿Cómo dice? ¿Quién iba a escribir? ¿Notaron, hermano, el contexto? Y escribiré
Y escribiré, dice, sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras. Claro, como Moisés quebró las tablas, ¿se acuerdan? Cuando estaba el pueblo en idolatría, se quebraron las tablas y Dios le dijo a Moisés, lábrate otras tablas, igual como las primeras, pero yo voy a volver a escribir, ¿qué? Las mismas palabras que escribí en las primeras. ¿Notaron, hermano, el contexto? La Biblia no se puede contradecir. Y sigue diciendo, sobre esas tablas, las palabras que estaban en las primeras que quebraste, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Ese monte era el monte de Sinaí. ¿Notaron, hermanos, qué es lo que Moisés iba a escribir? No en tablas, sino que era en un libro, porque las instrucciones que Dios le dio a Moisés, Moisés las iba a registrar en un libro. Noten lo que dice allí mismo, en Deuteronomio 31, versículos 24 al 26. Noten cómo dice: todas las instrucciones que Dios le dictó a Moisés, Moisés las tenía que registrar en un libro. Y este libro iba a estar fuera del arca del pacto, o sea, a un lado. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, noten dónde escribió Moisés. En un libro, no en tablas. Fue en un libro. Hasta concluirse, dio órdenes a Moisés y a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tome este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y ahí estará por testigo contra ti. Notaron, hermano, que lo que Moisés iba a escribir, lo escribiría en un libro. Y estas instrucciones, que eran 613 instrucciones, que entre los judíos le llaman la Mishpah, iban a ser escritas en un libro y puestas al lado del arca. Mientras que las tablas de la ley que Dios escribió con su dedo iban a estar dentro del arca del pacto. Dentro. ¿Notaron, hermano, la diferencia? Ahora, es muy interesante, hermanos, que la Biblia enseña repetidas veces de que Dios es el escritor y el autor de su ley. Noten lo que dice Éxodo. Esto es cuando el pueblo de Israel estaba en idolatría. Éxodo 32, versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, según una ira santa, la justa indignación contra el pecado. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahora, ¿qué representaba que Moisés quebró las tablas? Que Dios estaba rompiendo el pacto con Israel, porque Israel lo había roto antes al adorar el becerro de oro. Moisés al quebrar las tablas estaba diciendo, Dios a través de Moisés, ustedes ya no son mi pueblo. Rompieron el pacto, yo también lo rompo, lo quiebro. Y Moisés quebró que las tablas de la ley. Pero lo interesante es, hermanos, de que Dios volvió a escribir su ley en las segundas tablas, porque esas tablas tenían que ser depositadas dentro del arca del pacto o el arca del testimonio. Por eso es que se le llamaba la ley las tablas del testimonio. Ahora, noten lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 y 2. Aún en las segundas tablas, Dios escribe esas mismas palabras, no fue Moisés. Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 2 dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como la primera. Inclusive, hermanos, ¿saben que la palabra Deuteronomio significa
repetición de ley, porque nomos es ley. En el griego es ley, nomos. Depto, nomos, segunda ley o repetición de ley. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate las 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Este era el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo del santuario. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. ¿Quién iba a escribir de nuevo los 10 mandamientos en estas segundas tablas? ¿Moisés o Dios? Dios mismo. Noten, ningún elemento humano intervenió en esta escritura, sino que Dios mismo las escribió con su dedo. Ahora, es interesante, hermanos, que estas segundas tablas que escribió Dios fueron puestas dentro del arca del pacto. Eso lo dice Éxodo 25:16, que las tablas del pacto fueron puestas dentro del arca del pacto. Mientras que el libro de la ley que escribió Moisés por mandato de Dios estaba ¿dónde? Fuera del arca del pacto, a un lado. Es interesante ese detalle. Ahora, y quiero decirles un detalle muy interesante. Las palabras que escribió Moisés, que eran 613 mandamientos, instrucciones, ordenanzas, allí habían leyes civiles, leyes del celo, leyes de salud, leyes de castidad. Estas leyes, aunque fueron escritas por Moisés por orden de Dios, estas 613 leyes eran una amplificación de las 10 palabras escritas por Dios en 2 tablas de piedra. ¿Saben qué significa la palabra amplificación? Es como era una expansión más detallada sobre las 10 palabras. Por eso es que eran 613 ordenanzas e instrucciones. ¿De dónde viene la palabra Torá? Instrucción, la Torá. Porque las 613 leyes o mandamientos o instrucciones eran una amplificación de las 10 palabras escritas por Dios en 2 tablas. Y en efecto, si usted suma 6 más 1, ¿cuánto es? 7 más 3, 10. Porque la Mishvá o las 613 leyes eran una amplificación ¿de qué? De los 10 mandamientos. 6 más 1 más 3, 10. No es por casualidad esta numerología. Ahora, es interesante, hermanos, lo que viene a continuación. Las tablas del pacto o los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca del pacto, adentro. ¿Qué más había adentro del arca del pacto? Estaba un pedazo de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Y las tablas del pacto estaban adentro del arca. ¿Y esa arca en qué lugar estaba en el santuario? Estaba en el lugar santísimo del santuario. ¿Qué representaba el arca del pacto en el santuario terrenal? ¿O qué simbolizaba? Era una representación compacta del trono de Dios. En el arca del pacto, hermanos, había por encima un propiciatorio, lo que nosotros le llamamos la tapa. Y encima del propiciatorio estaban 2 querubines, con 2 alas cubrían el arca y con las otras 2 se tocaban entre sí los querubines. Eso representa cómo los querubines, los comandantes de las huestes celestiales, custodian la santa ley de Dios en el santuario celestial. Y Isaías capítulo 6 le llama serafines. En el hebreo significa el que quema o el que arde.
dice que tienen 6 alas, pero son los mismos querubines que vio Ezequiel y que vio el apóstol Juan como los 4 seres vivientes en Apocalipsis 4 y 5. Es interesante, hermanos, que los serafines o querubines se cubren con sus alas porque ellos se cubren de la presencia de Dios. Para ellos la gloria de Dios es muy santa. No es que Dios necesite cubrirse, sino que ellos son los que se cubren. ¿Y saben qué es lo que dijo Isaías? Que era un pecador por haber visto la gloria de Dios. No era digno de ver la gloria de Dios. Aún los ángeles se consideran indignos. Imaginen los ángeles, los querubines, seres santos, seres celestiales, que aún se cubren para no ver la gloria de Dios. Que esa gloria de Dios que se manifestaba en el propiciatorio, en medio de los 2 querubines, se le llama en la cultura judía la Shekinah, la gloria de Dios, una luz brillante. Ahora, es interesante, hermanos, que esa arca del pacto, o todo el santuario que Moisés edificó en el desierto, era una maqueta, una representación del santuario celestial. Saben de que al profeta Juan, en la isla de Patmos, se le permitió contemplar el arca del pacto del santuario celestial. Apocalipsis 11 y 19. Noten cómo dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El apóstol Juan está viendo en visión el arca del pacto, el gran original. La pregunta es: ¿será que también en el cielo, en el arca del pacto, están también las tablas de la ley original, el gran original? Sí. Porque el santuario terrenal era ¿qué? Una copia del celestial. Y la ley es el fundamento del gobierno de Dios, su trono, su justicia. La ley, el gran original, está en el cielo. ¿Por qué es que Satanás está propagando el error doctrinal a través del protestantismo apóstata y el catolicismo romano de que la ley quedó abolida? O que ya no es importante para el cristiano porque estamos en el nuevo pacto. Porque el diablo sabe de que la ley es el fundamento del gobierno de Dios, su justicia. Y el diablo quiere eliminar de los habitantes de este mundo la ley de Dios. Y los entes satánicos para propagar este error de que la ley quedó abolida es el protestantismo apóstata y el catolicismo romano, que en Apocalipsis 13:16 se le llama las ranas, porque así como las ranas usan su lengua para atrapar a su presa, estos sistemas usan su lengua ¿para qué? Para engañar y propagar el error, para que muchas personas se engañen y se arrastren en el error y en la condenación eterna. La rana, ¿cuál es el arma letal de la rana? La lengua. Estos sistemas, ¿qué es lo que usan para engañar a la gente? La lengua. ¿Con qué hablan estos sistemas? Inclusive Apocalipsis 16:13 dice que estos espíritus de demonios salen ¿de dónde? De la boca. Apocalipsis 16:13 es un símbolo para representar a los sistemas apóstatas que están propagando el error de que la ley de Dios quedó abolida. Porque el diablo sabe de que el conflicto entre el bien y el mal tiene que ver ¿con qué? Con la ley de Dios. Inclusive el pueblo de Dios al final de la historia, ¿por qué va a ser perseguido? Porque la iglesia ¿qué? ¿Guarda qué? Los mandamientos. Entonces el diablo de alguna forma tiene que propagar estos errores diciéndole al mundo que la ley quedó abolida. ¿Y lo hace a través de qué? De los sistemas que en Apocalipsis le llama ¿qué? Las ranas, espíritus de rana. Ahora, es interesante, hermano, lo que viene a continuación. Pongan atención, hermano, que aquí viene lo interesante. Vamos a empezar el sermón hoy.
Según la Biblia, Dios escribió su ley ¿con qué? Con una pluma Parker, con su dedo. ¿Será que Dios tiene dedo? Si tiene dedo, tiene uña, entonces. Es correcto eso. Pero ¿saben algo muy interesante, hermano? El dedo de Dios en profecía no es literal, es simbólico. Dios no necesita dedos para escribir, como nosotros que usamos una pluma y escribimos. Esto es simbólico y representativo. ¿Qué representa el dedo de Dios en profecía? ¿Qué es el dedo de Dios? Es interesante, hermano, que en teología se conoce estos términos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos de que Dios tiene espalda. ¿Se acuerdan que Dios se le apareció a Moisés y le mostró su espalda? La Biblia dice el ojo de Dios, los ojos de Dios, la mano de Dios. ¿Se acuerdan que les dije al principio que los profetas tienen que escribir de acuerdo a su idioma, a su forma de expresarse? Entonces los profetas usan lenguaje humano para referirse a ciertas características de Dios. En teología, estos términos se le conocen como antropomorfismo. Repita la palabra, antropomorfismo. Es una palabra muy rebuscada. ¿Qué es el antropomorfismo? Es atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano. En especial, divinidades. En este caso estamos hablando de Dios. Dios escribió su ley con su dedo. Eso es un antropomorfismo. Ahora, ¿qué es el dedo de Dios? ¿Qué representa el dedo de Dios? Porque su ley fue escrita con su dedo. Ahora, vamos a leer dos versículos bíblicos donde nos ayuda a entender qué es el dedo de Dios, porque con el dedo de Dios fue escrita la ley. Dios escribió su ley con su dedo. Vamos a ver dos versículos que nos ayudan a entender qué es el dedo de Dios. Lucas 11:20. Después de que leamos este versículo, ponen un dedo allí, porque después lo vamos a ir a otro versículo y lo comparan. Noten lo que dice Lucas 11:20, dice: mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios. ¿Con qué Jesús echaba fuera los demonios? Con el dedo. Muy interesante. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús echaba fuera los demonios con el dedo de Dios. ¿Pero qué es el dedo de Dios? Pongan un dedo ahí, vámonos a otro versículo. Mateo 12:28. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. ¿Cómo dice aquí? ¿Qué es el dedo de Dios entonces? Aquí Jesús ya no dijo dedo, sino que dijo ¿qué? Espíritu. ¿Qué es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? El Espíritu Santo. Mire qué interesante. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Dios lo habló, Jesús habló la ley y el Espíritu Santo ¿qué? Le escribió. Mire qué interesante. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Quién estaba en Jesús? ¿Por qué Jesús echaba fuera los demonios? Porque el Espíritu Santo estaba ¿qué? En él.
Es interesante, hermanos. Les voy a leer algunos textos bíblicos para demostrarlo. ¿Sabe cómo se le llama la ley? Noten lo que dice Deuteronomio 33:2. Noten cómo Moisés describe aquí la ley o qué términos usa. Dijo Jehová vino de Sinaí. ¿Dónde se dieron la ley? ¿Dónde se dio la ley? En el monte Sinaí. Y Jehová vino de Sinaí. ¿Están conmigo? ¿Están leyendo conmigo? Y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán. Y vino de entre 10 millares de santos. Con la ley de, ¿qué dice? Con la ley de fuego. ¿Cómo le llama Moisés aquí a la ley? La ley de fuego. Es el único versículo en la Biblia donde se usa este término para referirse a la ley que Dios escribió con su dedo. La ley de fuego. Pero ¿por qué ley de fuego? ¿Qué tiene que ver el fuego? Porque el Espíritu Santo es fuego. Noten lo que dice Hechos, capítulo 2, versículos 3 y 4. Hechos, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y se les esparcieron lenguas, ¿qué? Repartidas como de fuego. ¿Quién había dado esas lenguas a los discípulos en el aposento alto en Jerusalén? El Espíritu Santo, asentándose sobre ellos, cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hablaba, que hablasen, les daba que hablasen. Quien escribió la ley en 2 tablas de piedra, que eran piedras de zafiro, porque el zafiro es de color azul, un azul marino hermoso, que es el zafiro. Porque la ley y los mandamientos de Dios en el santuario estaban relacionados con el color azul. Porque el color azul es el fundamento del embaldonado del trono de Dios que vio Ezequiel en la visión. Zafiro. No era piedra cualquiera, eran piedras de zafiro. Y quien escribió esa ley fue el Espíritu Santo, con fuego. Por eso es que se le llama ley de fuego, porque fue el Espíritu Santo quien escribió esa santa ley, esas 10 palabras en 2 tablas de piedra. Es interesante, hermanos, de que siempre, de que la Biblia habla de la ley de Dios y de los mandamientos, siempre se relaciona con el Espíritu Santo. Voy a leerles algunos versículos. Hebreos 10, 15 al 16. Dice lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versículo 15 al 16 dice: y nos atestigua el mismo Espíritu Santo. Noten, dice el mismo Espíritu. Vamos a notar que el mismo Espíritu que escribió esa ley en 2 tablas de piedra es el mismo Espíritu que escribe esa misma ley en 2 tablas. Pero ahora, ¿cuáles son esas tablas? En la mente y el corazón. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. ¿Pero de qué manera lo hace Dios? ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. ¿Quién graba esa ley en la mente y el corazón? El Espíritu Santo. Entonces, pregunto, hermanos, una persona que diga que tiene el Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo diga de que la ley quedó abolida, ¿lo tiene? Tremendo, hermano. Aquí le voy a poner más difícil la tarea.
Si una persona dice que tiene el don de lenguas y el don de milagros y el don de sanidad, que hasta se tira al suelo y vomita. Pero si esa persona me dice que la ley quedó abolida, pregunto, ¿esa persona tiene el Espíritu Santo? Pero está hablando en lengua. ¿Ah? Interesante, ¿no? Si una persona me dice, hermano, la ley quedó abolida, pero yo tengo el don de profecía, ¿es verdad que esa persona tiene el Espíritu Santo? Y saben, hermanos, que el diablo también puede hacer milagros, según la Biblia. Son milagros falsos, los falsifica. No es que haga milagros genuinos, no, que los falsifica. ¿Puede el diablo hacer milagros? ¿Puede el diablo falsificar los dones espirituales? El don de lengua, el don de profecía, ¿lo puede falsificar? Sí. Yo les puedo mostrar muchas citas bíblicas donde la Biblia dice que en aquel día llegarán a decirle, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, profetizamos en tu nombre. O sea, se hacían pasar por profeta. Entonces, ¿qué es lo que le dirá a Jesús? Apartados de mí, nunca los conocí, obradores de maldad. Y saben que esa palabra maldad en el griego es una palabra que significa anomía. La versión 60 no traduce el texto con la fuerza que se necesita traducir como lo traduce la gramática griega. La palabra maldad en Mateo 7:23 es una palabra griega anomía. Repita conmigo, anomía, nomos es ley. Pero si se le pone el negativo a, significa sin ley. Otras traducciones de Biblia lo traducen así. Entonces yo les diré, apartados de mí, obradores sin ley. Así tiene que ser traducido Mateo 7:23, según el texto griego. O sea que si una persona dice que tiene el don de profecía, que tiene el Espíritu Santo, y que hace aquí y que hace allá, pero si esa persona no le enseña al mundo y a su iglesia a obedecer la ley de Dios, o peor, dice que la ley quedó abolida y que ahora estamos en el nuevo pacto, sino que ahora vivimos en el nuevo pacto, en la gracia, y que la ley quedó abolida, pregunto, ¿esa persona tiene el don de profecía? ¿Esa persona tiene el Espíritu Santo? No. No lo tiene. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha ¿qué? Amanecido. Ningún milagro, ningún sueño, ninguna visión, ninguna opinión personal, ningún así dice mi papá, ningún así dice el pastor, ningún así dice la iglesia, puede sustituir un escrito está. Hay hermanos que así dicen, no, así dijo el pastor, así dijo el hermano Rafael Díaz. Hasta en la iglesia adventista también hay ese virus el virus del oro. Repetir. Usted diga, así está ¿qué? Escrito. No meta al hermano Rafael Díaz, no meta a ningún pastor. Así está escrito. ¿Y saben cómo dijo Martín Lutero? Un gran reformador. Cualquier enseñanza que no encuadre con las Sagradas Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Ningún milagro puede sustituir lo que está escrito. No los dejemos impactar porque alguien aparentemente estaba con una gran petaca aquí ¿cómo es aquí? En el hombro, y de repente ya no la tiene. Los milagros. Quedó sano. Y saben que estamos viviendo en el tiempo, hermano, donde la gente ya no quiere oír palabra de Dios, sino que quiere oír ¿qué? Milagro. Les encantan los milagros. Y por eso, hermanos, las iglesias hoy protestantes se están haciendo muy voluminosas. Porque lo que le encanta al proletariado ignorante de las Escrituras es que se le hable de prosperidad, milagros. Esta clase de tema, hermanos, no es muy recibido en el mundo cristiano hoy, porque estos temas son golpeadores, cortan, son tajantes. Quiere hacerse de dinero, hermanos, funde una iglesia y llámele a la gente y predíquele solamente prosperidad, milagros, gran caravana de milagros, vengan, traigan sus enfermos, pero ¿por qué no van a los hospitales?
Algunos de esos son posesiones demoníacas, otros son que show y teatros, pero la gente busca milagros. La gente lo que busca es un milagro. La gente no busca la palabra de Dios, no busca donde le hablen de la ley de Dios. La gente no quiere obedecer hoy la ley, no quiere la gente nada saber de obediencia. Lo que la gente quiere que milagros y que le hablen de prosperidad, de dinero. De $1,000 de diezmo, Dios le va a dar ¿qué? $40,000 y un carro. Hay gente ignorante que hasta los carros da y las escrituras de las casas. Ya ha habido casos donde la gente se han quedado ¿qué? Sin nada. Porque la gente no quiere buscar ¿qué? La palabra de Dios, sino que quiere ¿qué? Milagros. Hermanos, quien escribe la ley en la mente y el corazón del creyente es el Espíritu Santo. Una persona que tenga el Espíritu Santo nunca va a decir esa blasfemia de que la ley quedó abolida. Una persona que tenga el Espíritu Santo, hermanos, no lo demuestra hablando en lenguas o haciendo show. Una persona que tiene el Espíritu Santo, ¿cómo lo demuestra? Por su fruto y por su obediencia a los mandamientos. Noten lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 15. San Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y los dará otro consolador. Noten, hermanos, ¿quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Los que hablan en lengua, los que hacen milagros. Y noten cómo dice: y yo rogaré al Padre y los dará otro consolador. ¿Quién es este? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. ¿Por qué? ¿Y cómo lo demuestra esa persona? Porque guarda ¿qué? Los mandamientos. Tremendo, hermanos. ¿Quieres saber si una persona tiene el Espíritu Santo? Véale su fruto. Tremendo, hermano. Esta es la mayor prueba. A mí no me venga con milagros. Y saben, hermano, una vez llegó una persona a la casa diciéndome que tenía el don de lengua, el don de lengua. Que ese es otro tema, hermano, el don de lengua. El don de lengua no es hablar zarigonzas, así como cuando hablan los bolos cuando están enchichados. O balbucear. Me llega diciendo a la casa: yo tengo el don de lengua. Y empezamos a estudiar, va. No sabía que yo era adventista, va. Y uno, hay que dejar que la gente hable, va. Se desahogó hablando, va. Y oyéndolo. Ya cuando terminó de hablar, vengo yo y lo agarro. Yo sin nada de tanto hablar, ¿qué es hablar lengua según la Biblia? Es hablar idiomas sin irlos a aprender a una universidad o a una escuela, sino que son impartidos por el Espíritu Santo. La palabra lengua significa, en el griego es glosa, hablar en idiomas. No hablar zarigonzas o trabalenguas. Bueno, le digo yo a esa persona: ¿usted tiene el Espíritu Santo? Bueno, inmediatamente, como saben, fui a buscar un libro de inglés a los libros que tenía, un libro de inglés. Bueno, le dije: tradúcame, ¿cómo dice aquí en español? Tradúcame. Se quedó bien apenado. ¿Y que no dice usted que tiene el don de lengua? Tradúcame esto, pues. Esto está en inglés. El inglés es una lengua, tradúcamelo. Se quedó apenado. Tú estás diciendo que tiene el don de lengua, pues. Tremendo, hermano. Una persona que tenga el Espíritu Santo no lo hace haciendo shock, sino que lo demuestra que obedeciendo la ley de Dios, la palabra. Porque ese mismo Espíritu que escribió la ley en 2 tablas de piedra, ese mismo Espíritu le escribe en la mente y el corazón del creyente. Y siempre que se habla de la ley, se relaciona con el Espíritu Santo. Noten lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25 al 30. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos los limpiaré. Y os daré un corazón nuevo, y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y noten ahora lo que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu.
y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que capacita al cristiano para poder obedecer la ley de Dios? El Espíritu Santo, que mora en el creyente. Sin el Espíritu Santo, el creyente no puede nacer de nuevo, ni puede andar en novedad de vida, ni tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pondrás por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré para vosotros por Dios. Noten que, ¿quién hace eso en el creyente? El Espíritu Santo. Siempre se relacionan la ley de Dios con el Espíritu Santo, que es fuego. Es interesante, hermanos. Según la Biblia, hermanos, el conflicto entre el bien y el mal, ¿por qué será? ¿Por qué será? Por lo que hay dentro del arca del pacto. ¿Sabe qué interesante, hermano? Que toda la doctrina que la iglesia adventista predica tiene que ver con lo que está en el lugar santísimo, el santuario, especialmente en el arca del pacto. Lo que hay en el lugar santísimo es lo que nos hace diferentes a Babilonia. Todas nuestras creencias y nuestro mensaje está basado en el lugar santísimo, especialmente lo que hay dentro del arca del pacto, la reforma pro salud, la ley, el estado de los muertos, el sábado, el juicio, la segunda venida, no rapto secreto, el estado de los muertos. Todas nuestras doctrinas como iglesia adventista están situadas en lo que hay dentro del arca del pacto. Y el conflicto final va a ser por lo que hay dentro del arca del pacto, especialmente ¿qué? La ley de Dios. Según la profecía, ¿por qué es que el diablo va a perseguir a la iglesia? Apocalipsis 12:17. Porque la iglesia ¿qué? Guarda los mandamientos. Y en Apocalipsis 14:12, ¿cómo le llama al pueblo de Dios? Los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos. Hermanos, la ley de Dios no queda abolida, es inmutable y eterna porque refleja el carácter de Dios, su justicia y su misericordia. Hermanos, hasta aquí llegamos con este estudio y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios.